Veamos cirrosis hepática. La cirrosis hepática, su definición, recuerden que viene a ser fibrosis más nódulos de regeneración. Eso viene a ser la cirrosis hepática. Y esta cirrosis hepática, doctores, puede ser ocasionada por el alcohol, que es la causa más frecuente, o por hepatitis víricas, como por ejemplo la hepatitis B, la hepatitis C o la hepatitis D, y otras causas, por ejemplo, como la hemocromatosis también. Entonces, doctores, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Vemos en la parte inferior, ¿cuál va a ser la fisiopatología de esta cirrosis hepática? Acá vamos a tener el sinusoide hepático, ¿no es cierto? El sinusoide hepático. Acá tenemos el hepatocito y tenemos el espacio perisinusoidal, ¿ok? Entonces, vemos que acá está llegando la vena portal, ¿no es cierto? Está llegando la vena portal, está llegando la arteria hepática y en la parte superior tenemos el conducto biliar que viene a formar la tríada portal, ¿no? Entre el hepatocito y el sinusoide, ¿qué encontramos? Encontramos el espacio perisinusoidal. Y en ese espacio perisinusoidal, doctores, es donde nosotros vamos a encontrar las células estrelladas. Estas células estrelladas, doctores, son los que van a almacenar, recuerden, vitamina A, las células del hito, ¿no? Entonces, estas células estrelladas, ¿dónde se van a encontrar? En el espacio perisinusoidal, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede, doctores? Ya sea por alcohol o por alguna causa vírica, ¿no es cierto? Por cualquier otra causa, estas células estrelladas van a activarse. Entonces, se van a activar las células estrelladas y una vez que se activan las células estrelladas, que va a ser mediada por citoquinas, va a activar al factor de crecimiento transformante tipo B. Este factor de crecimiento transformante tipo B, doctores, lo que te va a producir es colágeno. Vemos entonces la producción de colágeno, ¿no es cierto? Vemos la producción de colágeno alrededor de estas células estrelladas. Entonces, la base fisiopatológica va a ser la activación de estas células estrelladas, ¿no es cierto? Entonces, se va formando colágeno, doctores, que este colágeno, ¿a qué te va a promover? ¿A qué te va a llevar? Te va a llevar a una fibrosis. Empieza a fibrosarse, te lleva a una fibrosis. Y además vemos, doctores, que está comprimiendo aquí al sinusoide hepático. Está comprimiendo y de esta manera, doctores, ¿qué va a suceder? Disminuye la luz y aumenta la presión portal, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tenemos la fisiopatología y que, doctores, como va a aumentar la presión a este nivel, lo que va a suceder es que también puede haber una extravasación. Y esta extravasación, doctores, ¿a qué te va a llevar? A una ascitis. Esa es la base fisiopatológica de la cirrosis hepática, ¿ok? Entonces, ¿con qué clínica va a venir el paciente? Ya vimos que el paciente puede tener una ascitis, ¿no es cierto? El paciente tiene una hipoalbuminemia. ¿Cuál es el signo, doctores, más frecuente que va a presentar el paciente? La ictericia es el signo más frecuente. ¿Y cuál viene a ser, doctores, el síntoma más frecuente que te va a presentar el paciente? La astenia. Entonces, el signo más frecuente es la ictericia. El síntoma más frecuente viene a ser la astenia. Además, doctores, recuerden ustedes que a nivel hepático se va a degradar el amoníaco, ¿no es cierto? Se degrada el amoníaco, pero ¿qué sucede? Que el hígado está mal, está enfermo. Por lo tanto, te va a producir una encefalopatía por exceso de amoníaco. Te va a producir hemorragias variciales. ¿Por qué? Porque está aumentando el gradiente portocava, ¿no es cierto? Está aumentando ese gradiente, mayor a 10. Te va a producir, doctores, además, recuerda que a nivel hepático se produce el metabolismo de los estrógenos. Como no se va a producir este metabolismo de los estrógenos, doctores, lo que va a suceder es un hiperestrogenismo. Y este hiperestrogenismo, doctores, ¿con qué va a cursar? Recuerden, con arañas vasculares, por ejemplo, el hiperestrogenismo, con ausencia de vello corporal y más bien una distribución de vello ginecoide, ¿no es cierto? Una distribución vello feminoide, ¿no? Además puede cursarte, doctores, con atrofia testicular, eritema palmar también te puede llevar hiperestrogenismo. ¿Qué otros síntomas, doctores, vamos a tener en el paciente? Por ejemplo, vamos a tener pérdida muscular, ¿no es cierto? Facilidad para que el paciente se haga moretones o también
después de la citis, este paciente se puede complicar con una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y cuál es, doctores, el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea? Cuando encontramos polimorfonucleares mayor a ¿cuánto? Mayor a 250 por milímetro cúbico. Hacemos el diagnóstico entonces de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ok? Entonces, además, doctores, ¿qué complicaciones va a tener este pacientito? O cómo vamos a sospechar, por ejemplo, que es una causa alcohólica, doctores. Va a haber un aumento de transaminasas. Y eso quiero que recuerden porque ha sido motivo de pregunta de examen. Recuerda que cuando sospechamos en una causa alcohólica, doctores, generalmente TGO sobre TGP va a ser mayor a 2. ¿Ok? Eso debes recordar. Y dentro de las complicaciones, doctores, que ustedes deben recordar, tenemos la encefalopatía hepática. Ya mencionamos que se produce por exceso de amoníaco. Muy bien, porque el hígado no lo va a metabolizar ese exceso de amoníaco. Y deben recordar, doctores, de la escala de Westhaven, ¿no es cierto? Que son 4 grados. Grado 1 te va a producir alteración del ciclo vigilia-sueño. Grado 2, asterixis más letargia. Grado 3, confusión. Y grado 4, coma. La que debe recordar es la grado 2, porque ahí es donde se empieza a producir la ictericia. La asterixis, ¿no es cierto? En el grado 3 también va a tener asterixis, pero donde se va a iniciar es en el grado 2. Su tratamiento va a ser rifamixina más lactulosa. Otra de las complicaciones, doctora, recuerden que viene a ser la ascitis, ¿no es cierto? Que ya explicamos cómo se va a producir. La historia clínica te va a decir que el paciente tiene una matidez que generalmente se va a producir sobre los 3 litros, una onda ascítica, ¿no es cierto? Y al paciente le haces una paracentesis. Y en la paracentesis, doctores, ¿qué vas a encontrar? El gradiente cero acítico. Entonces, si el gradiente cero acítico te sale mayor a 1.1, probablemente estás ante una hipertensión portal. Esa sea la causa, ¿no? Por aumento de la presión. Pero si que tienes un gradiente cero acítico menor a 1.1, tú tienes que sospechar en algo maligno, por ejemplo, o en tuberculosis. ¿Okay? ¿Y cuál viene a ser, doctores, el tratamiento de la ascitis? Primero, que el paciente debe tener una dieta hiposódica, doctores. ¿Okay? El paciente tiene que tener dieta hiposódica más diuréticos, espironolactona, furosemida. Recuerda que su reacción adversa de la espironolactona viene a ser la ginecomastia. Y si es que hay disnea, ¿qué tienes que hacerle? Paracentesis evacuatoria. ¿Cuándo vas a dar albúmina, doctores? Cuando haces una paracentesis evacuatoria mayor o igual a 5 litros. Bien. Por el otro lado, doctores, tenemos las varices esofágicas. Recuerda que las varices esofágicas se producían por aumento de la presión portal, ¿no es cierto? La cabeza de Medusa, por aumento de la presión portal, ¿no? Entonces, doctores, ¿cuál va a ser su patogenia? Aumento de esta presión mayor a 10 y ya se puede producir rotura, doctores, cuando es mayor a 12. Recuerda que esta varice esofágica se asocia a hemorragia digestiva alta y tiene una alta mortalidad de un 20 a un 30%. La varice esofágica es la que tiene mayor mortalidad, ¿ok? Como causa de hemorragia digestiva alta. Su diagnóstico lo vamos a hacer por una videoendoscopía anual, ¿no? Y su tratamiento, doctores, con ligadura con bandas, si que estás en varices esofágicas, o le puedes dar somatostatina, recuerda el octreotide, ¿no es cierto? Terlipresina, antibiótico tienes que dar como profilaxis también, doctores, ¿ok? Como profilaxis das también antibiótico. Por ejemplo, las quinolonas, ¿ok? Si que estás ante un fracaso, pasas a ligadura de rescate. Si es que continúas en fracaso, le vas a colocar un balón de Sengstaken Blackmore, ¿no? Por 24 horas. Y ya si es que hay fracaso, le colocas tips. Recuerda, doctores, la profilaxis secundaria, que ha sido pregunta examen residentado. La profilaxis secundaria, ¿con qué lo vas a hacer, doctores? Con beta-block, ¿no es cierto? Con propranolol, nadolol, ya beta-block no selectivos y más ligadura. Además debe recordar, doctores, la clasificación, los criterios de Chili-Pugh, ¿no? ¿Cuáles son, doctores, esos criterios de Chili-Pugh? Son la mnemotecnia es batea, ¿no es cierto? Encefalopatía, ascitis, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, ¿no es cierto? Que lo vas a monitorizar con el INR. Más que todo, tienes que sabértelo, doctores, cuáles son los parámetros que te va a dar esta escala o estos criterios de Chili-Pugh. Ya, tu mnemotecnia entonces es batea, ¿no es cierto? Bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, ¿no es cierto? Tenemos encefalopatía y el otro que viene a ser, doctores, de las dos A, una es de ascitis y la otra es de albúmina, ¿ok? Muy bien.